Ahí Dale, vemos, dale, largo. Dale, hola, ¿qué tal? ¿Cómo dale. estás? Adelante, Pepe. Ya estaba grabando. ¿Cómo andás, Alberto? Bueno, Bien, querido, bien. hoy vamos a A ver si conversar él un poco sale. sobre un elemento importante de los estados modernos que es el andamiaje burocrático. Sobre ese tema se ha discutido mucho y vamos a retomar dos clásicos de las ciencias sociales, que es, por un lado, el marxismo y por el otro, la corriente inaugurada por Max Weber. Eh, Podríamos decir que para el marxismo, simplificando, la estructura burocrática es parte de la herramienta estatal necesaria para consolidar la opresión de una clase sobre la otra. Aunque Max Weber eh, puede ser visto como un intelectual en la vereda de enfrente al marxismo, muchos de los elementos conceptuales son compartidos, tanto por unos como por otros intelectuales. Ver la visión de la burocracia como dispositivo central del capitalismo y de la estatalidad dentro del capitalismo, remite a su, si uno quisiera hacer un link rápido, remite a su idea de la estuche o jaula de hierro de la burocracia. Weber va a plantear que la burocracia, la forma de organización racionalizada, profesionalizada, con separación de los medios de trabajo, de los puestos de trabajo, es la forma de organización inevitable de las sociedades modernas. No hay ámbito de la vida humana que se escape de esa forma de organizar las actividades sociales. El Estado es fundamentalmente el espacio quizá diría vital para poder entender esto, obviamente también por razones empresariales, pero bueno, como la materia que estamos nosotros trabajando es una materia que se remite a lo estatal, podemos decir que Weber plantea que la forma de la estatalidad basada en la profesionalidad, basada en el ser, Weber hablaba de que la burocracia es la dictadura del saber, basada en, como dije recién, la separación del trabajo de los medios de trabajo, o sea, el funcionario de los medios administrativos no es dueño, a diferencia de las formas de estructurar la organización previa, como es la de la dominación carismática y la dominación tradicional, donde había una relación no solamente personal de dominación, sino que había una apropiación patrimonialista, fundamentalmente en el caso de la dominación tradicional, de los recursos con los que se organizaba la dominación. La dictadura del saber, la burocracia, es inevitable y que diferente al capitalismo o que proponga algo diferente al capitalismo, también va a necesitar de una estructuración burocrática. Weber vaya a plantear que quienes son contra el capitalismo va a montar previamente una estructura burocrática para poder contrarrestar esa forma de económicamente que es la propia del capitalismo. Llega a plantear Weber que no solamente una forma revolucionaria va a necesitar de una estructura burocrática organizada, sino que una vez implementada esa supuesta revolución socialista, también un modo de producción socialista va a necesitar de una gran burocracia para organizar, planificar y encauzar una producción socializada de los bienes y servicios destinados a hacer funcionar ese modo de producción. Otro autor, amigo de Weber, sociólogo también muy reconocido en las ciencias políticas como Robert Michels, alemán, va a plantear
la ley de hierro de la oligarquía, lo que, digamos, nos muestra otro aspecto de esa misma mirada, en la que quizás de una forma un poco más despectiva, porque lo que va a plantear Robert Mitchell es que en las organizaciones hay una base en la organización que es aquellos que dejan que los que mandan en la organización tomen decisiones, se comprometan, y esa falta de participación de las bases de la organización, que podemos pensar en partidos políticos, el Estado o las empresas, los que están en la base de la organización, de esa pirámide burocrática, eh, son pasivos ante las tomas de decisiones de aquellos que se encuentran en posiciones gerenciales, de funcionariado, de manejo de la estructura de la organización. Él va a decir que quien dice organización dice oligarquización. Por eso lo plantea la ley de hierro de la oligarquía, que da cuenta de cómo toda organización tiende a la oligarquización, o sea, a la separación entre los mandantes de los mandados, y cómo los que supuestamente son representantes de los mandantes terminan imponiendo sus propios intereses, terminan dirigiendo y orientando los fines y las estrategias que las organizaciones políticas o sindicales, por ejemplo, llevan adelante cotidianamente. Entonces, acá tenemos una visión, tanto como en Mitchell, que considera que la burocracia, específicamente en el caso que estamos hablando, estatal, es algo inevitable para el funcionamiento de un Estado que tenga que ver con una gran cantidad de una población masiva que esté asociada a una producción a gran escala. O sea, toda organización que remita a una gran escala de producción o de manejo colectivo necesita inevitablemente el funcionamiento de la burocracia. La burocracia es un instrumento de eficiencia, de rapidez, de continuidad, sacando la idea de que la burocracia desde el sentido común se cree que es una estructura inoperante, lenta, no, el tipo ideal racional. Estamos hablando de la burocracia como definición de tipo ideal. La burocracia es la forma más eficiente, más efectiva, controlable, más profesional de poder implementar ciertos fines de la forma más eficiente posible, ¿sí? Con precisión, con continuidad, capacidad. No hay otra forma para el planteo de oradora de esto que llamaríamos la tendencia a la burocracia, ¿sí? La tendencia a lo que en el fondo esconde esto, que es la tendencia a la racionalización de la actividad humana. Amigo, sí. Está Congelado. muy bien, claro que sí, sí, absolutamente. Sí, yo también, no te preocupes, vamos, digamos, conexión de internet inestable. Está complicado, vamos a intentarlo. Está muy bien, sí, claro, lo que decís, está claro, ¿no? Que en el mundo racional occidental es inevitable la burocratización. Hasta es deseable para Weber, obviamente. Weber justamente arrastra un disconformismo muy grande con la cultura política de su patria, porque él entiende que frente al desarrollo comercial e institucional de Inglaterra y de los Países Bajos, Alemania se está atrasando porque porque sigue manteniendo un Estado vinculado a los viejos políticos, a los que son los propietarios de la tierra, a los terratenientes, que se llaman Junkers. En Alemania, partidos políticos tenían un montón, y su padre pertenecía a ese partido político, que defendía un Estado premoderno, digamos, que no interesaba modernizar las instituciones, ni mucho menos las burocracias. Bueno, esa pelea es la que da Weber. Él confía que la guerra mundial en principio va a ser la que él recibe con alegría, para poco tiempo después arrepentirse. Él sostiene o cree que Alemania debe marchar hacia una modernización, y para eso debe occidentalizarse, y para occidentalizarse debe racionalizar su estructura administrativa, y ahí está la burocracia.
saltar hacia el otro modelo, que es el modelo de la revolución. Nosotros en este curso hablamos siempre de Estado capitalista. Una cosa que te quería aclarar, sí. Alberto, lo que va a plantear el marxismo es, en relación a esta idea de Weber, acerca del tamaño de la burocracia, la corriente marxista va a decir, bueno, la burocracia tiene un desarrollo administrativo, bélico, económico, de tal densidad y de tal tamaño, que se debe a que hay una clase dominante que es una minoría, y para poder explotar a esas mayorías necesita un hiperdesarrollo de la burocracia. Por eso ellos plantean que cuando la revolución se produzca, esto se va a invertir, y como son las mayorías las que llevan adelante la dominación sobre los grupos residuales burocráticos. Reprimir a la minoría. La revolución tiene esa ilusión anárquica de suponer que la revolución del Estado burgués se puede vivir sin una dirección, ¿no? Bueno, de eso se trata el texto de Historia de la Revolución, que es el que analizamos acá. Es un texto que Lenin escribe en agosto y septiembre de 1917. Querría hacer una pequeña línea del tiempo con 3 o 4 acontecimientos para que los chicos se ubiquen. Vamos a arrancar rápido. 1871, Comuna de París. 1905, primera revolución rusa, que es una revolución burguesa, para decirlo rápidamente. 1917, la revolución de marzo, que es la revolución en la cual la monarquía zarista es derrocada y reemplazada por un gobierno de coalición, un gobierno que se llama gobierno provisional, formado por algunos dirigentes marxistas, y la revolución de octubre, que es la revolución que más nos interesa, en la cual el Estado vuela por los aires el Estado burgués. Bueno, entonces, bueno, Marx no hace realmente no tiene un libro en el cual haya un detalle acerca de su teoría del Estado, por lo tanto hay fragmentos en toda su obra, y para mí, a mi entender, el tratado más completo sobre teoría del Estado del marxismo es el de Lenin, y es el Historia de la Revolución. Escrito, como decía yo antes, en agosto y septiembre de 1917, en el medio de esas dos revoluciones que sacuden Rusia y sacuden el mundo, ¿no? Sacuden el destino de la humanidad. Pero bueno, más allá del contexto histórico, que es muy interesante, del cual nos gusta siempre hablar a nosotros muchísimo, hoy nos vamos para hacerlo más breve, nos vamos a ocupar específicamente de lo que nos interesa respecto a lo medular del texto de Lenin. Lenin escribe, todos sus textos son opúsculos propagandísticos, no es que Lenin se sienta a escribir un libro de teoría. Entonces, bueno, en esa condición hay que entender que hay permanentes referencias a terceros que nosotros no les pedimos que conozcan, pero de los cuales vamos a aclarar más o menos qué colectivos son. Específicamente, Lenin lo que va a hacer entonces es tomar los fragmentos de las obras de Marx y Engels, donde se refieren al Estado, y va a hacer una lectura crítica, favorable por supuesto, y los va a ir definiendo cuál es el modelo que hay que imponer una vez producida la revolución. El libro lo deja pendiente, le dice a su editor que no va a poder escribirlo porque tiene el estorbo de tener que hacer la revolución. Entonces, lo dice por supuesto irónicamente, diciendo, es el momento de hacer la revolución, por lo tanto voy a postergar la escritura del séptimo, y la voy a dejar para después, cosa que nunca pudo volver a retomar, ya que las tareas de la revolución le impidieron seguir con la redacción de la revolución. Era un libro que él empezó a escribir en marzo del 17, lo había escrito como El marxismo y el Estado. Es un libro muy interesante, el marxismo y el Estado, porque está todo lleno de correcciones hechas por el propio Lenin, es un manuscrito. Bueno, los acontecimientos los llevaron a Finlandia, desde donde su último exilio va a terminar de redondear las ideas. Y ahí, cuando nosotros entramos en el texto, vamos a ver, como les decía antes, que tiene una permanente polémica con terceros. Nombra un montón, Bernstein, Kautsky, Panikov, bueno, un montón de dirigentes de distintos partidos revolucionarios o partidos socialdemócratas,
pero en general nosotros podríamos hacer, para que se entienda bien, y en el libro está incluso especificado así, él polemiza con lo que llaman los oportunistas y con los anarquistas. Vamos a empezar por ahí, para después ver las características de la dictadura del proletariado. Con los demócratas, que hay muchos en Europa, lo que se denominaba la Segunda Internacional. ¿Cuál es la crítica que le hace él? Bueno, ellos entienden que existe la posibilidad de llegar a un gobierno socialista, o un gobierno socialista, a través del parlamentarismo. Ellos sostienen que se puede obviar la vía armada. Bueno, eso obviamente Lenin lo descarta, por lo tanto lo llama oportunista, porque utilizan la doctrina marxista para sus intereses partidarios o personales. Tiene en realidad el momento en el cual se revela esa traición, a la cual Lenin nunca perdona, por supuesto, es el 14 de agosto de 1914, cuando el Partido Socialdemócrata Alemán, partido de masa gigantesco, del cual entre otros Robert Michels, que nombró José María recién, era afiliado, vota a favor de los créditos de guerra. Alemania manda una ley, digamos, el Ejecutivo alemán manda una ley al Parlamento pidiendo que Alemania pudiera acceder a créditos internacionales para armarse. La lógica es que el Partido Socialista se oponga, pero este Partido Socialista no se opone, por una visión oportunista, por la visión de entender que era más importante Alemania que el internacionalismo proletario. Bueno, a partir de ahí Lenin los combate permanentemente y con toda razón. Hay una anécdota muy famosa que dice que hasta tal punto para Lenin era imposible de creer que el Partido Socialista socialdemócrata había votado a favor de la guerra, que cree que el diario que leyó esa mañana en Zurich, que le arrojaron debajo de la puerta, era un diario falso que le había escrito para él. No podía entender que el Partido Socialdemócrata votara a favor de la guerra. Bueno, esos son los oportunistas. Con ellos discute febrilmente todo el tiempo, todo el texto. Te van a encontrar referencias permanentes a textos de esos autores con los cuales discute, quizás en términos no hace falta que conozcan, pero bueno, por lo menos entender que se trata de esa visión parlamentaria del camino al socialismo a través de los derechos ciudadanos burgueses, digamos. Que eso va a ser el camino que no hay que seguir, lo dice claramente Lenin, porque lo dicen Marx y Engels también, digamos, ¿no? No es una invención de la nada de Lenin, sino que es la lectura atenta de la obra de Marx y de Engels, que es la que la asume como propia cuando era joven en su Rusia natal, cuando entiende que hay que cambiarle el orden de las cosas, y para eso abraza el marxismo. Pero bueno, y la otra discusión que es bastante más fraternal es con los anarquistas, ¿no? Los famosos anarquistas que ya habían discutido con Marx, como era Proudhon, o después Bakunin, los deben conocer, la han escuchado nombrar, los cuales, bueno, con lo cual la discusión es más fraternal porque ellos suponen que una vez producida la revolución y volteado, volado por los aires el Estado burgués, no hay que reemplazarlo por nada, no hay ninguna autoridad. Y eso, bueno, Engels, ahí lo cita Engels en una famosa anécdota en la cual Engels dice: no se puede hacer lo que ellos dicen porque los anarquistas seguramente, supóngase que fueran un barco de armada rusa, está en alta mar, cualquier armada, ¿no? Está en alta mar, se produce una revolución en tierra, si ellos van a deponer a la oficialidad o hasta la van a pasar de huello, no van a saber cómo volver a la costa. Digamos, todo el conocimiento técnico que tiene la burguesía no puede ser reemplazado por nada. No puede ser que al día siguiente de desaparecido del Estado burgués no exista autoridad. Eso va a ir pasando con el tiempo, pero de inmediato no se puede hacer. Así que bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer? Si dice Lenin, si no se puede hacer desaparecer la autoridad de un día para el otro, ¿qué hay que hacer? Reemplazar el Estado burgués, que vuela por los aires, atento con eso. El Estado burgués es abolido por la revolución violenta, la revolución proletaria, y es reemplazado por lo que él llama un semi-estado o un protoestado, que es la dictadura del proletariado. Si les preguntamos entonces, si José María les pregunta ¿qué es la dictadura del proletariado?, usted tiene que decir que es un estado. Es el estado en la primera fase de la evolución hacia el comunismo, que es llamada, como todos sabemos, socialismo. O sea que la dictadura del proletariado es el estado, ¿sí?, que impone la autoridad durante el periodo socialista. ¿De acuerdo? ¿Qué características tiene? Bueno, en principio su nombre ya genera bastante
confusiones, ¿no? José María, porque siempre nos dicen dictadura, dictadura es la negación de la democracia y la violencia. Bueno, no, en este caso se está refiriendo al término clásico de dictadura, al término grecorromano, el cual era un periodo corto de tiempo, esto es un periodo corto de tiempo, en el cual se entregaba la suma del poder público al César, y dejaba de tener participación en el poder legislativo, que era el Senado. Bueno, en este caso dice, ese es un tiempo de, un corto tiempo en el cual va a persistir este tipo de Estado. Entonces, dijimos antes que el Estado de la burguesía vuela, es abolido, ¿no? El Estado burgués, el Estado capitalista es abolido. Este Estado, que es el Estado socialista, que es la dictadura del proletariado, se va a ir extinguiendo con el paso del tiempo. O sea que tiene una desaparición no sincrónica, no de un día para otro, sino con el paso del tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el desarrollo de las fuerzas productivas va a salir desapareciendo la necesidad de un Estado, y ahí sí se va a llegar a ese anhelo anarquista de ninguna autoridad. Porque una vez que las clases sociales desaparezcan, dice Lenin, una vez que desaparezcan las clases sociales, no hace falta ningún Estado. Cuando no hace falta ningún Estado, estamos en ese modelo al cual le llama comunismo, que nosotros con Pepe siempre pensamos que es una especie de teleología celestial o una promesa difícil de cumplir, pero bueno, que está en la doctrina marxista, por supuesto, leninista. Ese es entonces el dictadura del proletariado, es esa explicación, es el protoestado. Ahora, diferencia entre socialismo y comunismo, ¿no, José María? Fundamental que lo sepan, porque antes se confunden los términos. En realidad ahí lo explica bien Lenin, dice que en el periodo, la fase socialista, cada uno va a aportar lo que tiene, su trabajo, y cada uno va a recibir a cambio lo mismo. O sea, todos los trabajadores van a recibir exactamente lo mismo. Esto, si nos ponemos a desgranarlo, evidentemente es una forma de desigualdad, porque no todos los trabajadores tienen iguales realidades cuando dejan el trabajo, no llegan a aceptar. Por lo tanto, es un estadio en el cual dice, el mismo Lenin dice, todavía persiste el derecho burgués, todavía existe desigualdad, o sea que en el socialismo existe desigualdad, porque si todos reciben lo mismo y no todos tienen las mismas realidades, no existe la igualdad, porque algunos van a poder, les va a alcanzar con lo que les dan, a otros no les va a alcanzar, lo que digo siempre. Aquel obrero metalúrgico que vuelve a su casa y tiene 2 hijos, no tiene la misma realidad que el que tiene 5 hijos. Si los dos reciben el mismo pago, en lo que fuera, si es en dinero, o si es en cartilla de racionamiento, si es en bife cuadril, no me importa, no van a tener la misma situación. Por lo tanto, debe ir evolucionando esa situación hasta el comunismo, en la cual de cada uno se obtendrá su esfuerzo y a cada uno se le recompensará con lo que necesita. De acá a cada uno en ese lugar futuro, celestial, soñado, que es el comunismo, en el cual los hombres no van a ser los hombres egoístas que se han forjado el capitalismo, sino que se supone que va a ser un hombre nuevo. De eso nos habló también el Che Guevara en algún momento. Un hombre nuevo, sin egoísmo, sin envidia, con espíritu gregario. Marx dice, es un hombre que a la mañana trabaja, a la tarde pesca y a la noche filosofa con sus amigos en un espacio público. Digamos. Son hombres que hacen, las cosas se administran solas, ya no hace falta autoridad. Estamos hablando de un futuro que nunca llegó, que es esa necesidad de transformación de los hombres en una humanidad nueva, en la cual pudiera reinar el comunismo, o sea, reinar la igualdad, ¿no? Reinar aquella deseada igualdad en la cual todos los hombres nos vienen a vivir. Todo muy del proletariado y sus características funcionales, digamos, cómo funcionaba burocráticamente. Bueno, y ahí Lenin hace una referencia y toma un modelo que es el de la Comuna de París, la de 1871 que recién les había comentado. De esa Comuna de París, él va a tomar el modelo exacto de funcionamiento, vamos a describirlo. Brevemente, la Comuna de París es la primera dictadura del proletariado triunfante, así lo entiende Engels, así lo entiende Lenin. Marx un poco más, duda un poco más, porque como dura 71 días, nada más cree que todavía no se llegó a instalar. Pero de todas formas, saluda, por supuesto, Marx saluda fervorosamente a la Comuna de París, Marx 35, así que conoce bien el proceso, incluso 2 de sus hijas están en París en el momento de la Comuna, intercambia correspondencia con él. Así que, digamos, tiene hasta una relación biográfica con la Comuna de París.
y es saludada, por supuesto, por los dos, por Marx y por Engels, y criticada, por supuesto, porque es digamos, una acción política revolucionaria que no llegó, no tuvo éxito, así que es criticada, y todas las críticas hechas a la Comuna de París son aprovechadas por Lenin, quien vaya que lo hace, porque la Revolución Rusa dura 70 años. No exactamente la que quería Lenin, pero al menos la República Soviética dura hasta la caída del muro, digamos, hasta no hace muchos años atrás. Bueno, ¿cómo son esos funcionarios? Bueno, los funcionarios de la Comuna de París tienen características totalmente distintas a los funcionarios de un Estado burgués, obviamente. Recordémonos que el Estado burgués vuela por los aires. Esos funcionarios son elegibles por la asamblea, o sea, los propios obreros, los propios empleados, los propios soldados, los propios policías eligen a los delegados, a los funcionarios. Sus mandatos son revocables, son movibles. Fíjese que en el libro, casi en todas las ediciones en español, dice amovibles. Yo te convencí a esta altura del partido de que eso es un error de traducción, porque en otro lugar dice claramente que son revocables. Así que quédense con eso, ¿no? Son mandatos revocables si no cumplen con lo que la Asamblea les ordenó, el mandato popular. Además cobran el salario igual al salario de un obrero, eso es clave, ¿no? Lenin lo dice claramente, dice, se elimina todo gasto de representación. Ser funcionario no debe ser ningún privilegio, sino ser funcionario es un espacio al cual se puede llegar por la elección de mis pares, pero eso no significa ninguna ventaja sobre ellos, sino que el salario va a seguir siendo siempre el mismo. Igual al salario medio de un obrero. Y además, se acaba con lo que él llama el parlamentarismo pequeño burgués o burgués, o burgués, no pequeño burgués, y porque dice los funcionarios que resuelven, entre paréntesis, legislan, ejecutan. Ejecutivo. O sea, el ejecutivo y el legislativo se reúnen en la misma persona. Entonces, esas características, elegibles, revocables, salario igual al salario medio ante el mandato popular y esto último que dije, el legislativo y el ejecutivo en la misma persona son las características funcionales de la dictadura del proletario. Entonces, si nosotros les preguntáramos cuáles son las características funcionales, cómo es la burocracia, porque la hay en la dictadura del proletario, en ese protoestado, en ese semi-estado proletario que establece el modo de producción socialista, estos son los funcionarios. ¿De dónde se copia el modelo? De la Comuna de París. Que la Comuna de París es la primera dictadura del proletariado triunfante. ¿Sí? Y también en el texto hay algunas ediciones de Historia de la Revolución en las cuales aparece este subtítulo, dice Historia de la Revolución y las tareas del proletariado tras la Revolución. Ahí Lenin, en el texto, entre tantas discusiones y polémicas con sus pares, nos hace una referencia a cuáles son las tareas que debe encarar el proletariado. Dice, la primera tarea que debe encarar el proletariado tras la Revolución es establecer un ejército revolucionario. Destruir el ejército del zarismo, el que se llama ejército blanco, y transformarlo en el ejército rojo, el ejército de la revolución. Eso lo van a hacer bajo la conducción de León Trotsky, y la primer bautismo de fuego va a ser la guerra que se establece en Rusia, porque una vez que aparece la revolución es un hecho, todas las potencias occidentales van a atacarla para ahogarla, para hacerla desaparecer, para combatirla, y nos quedan 10 minutos, Pepe, y a ver, voy a tratar de actualizarlo. Yo llego igual. Lo que va a ser hasta el año 21 esa guerra va a ser conducida por Trotsky en el Ejército Rojo, que va a ser la milicia popular. La primera tarea de la revolución es hacer una milicia popular. La segunda tarea, no van en orden de importancia, sino que son todas igualmente importantes. Dice Lenin, bueno, acordémonos, acá había propiedad privada. No. Ahora, la primera medida que toma lo que va a ser la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas es anular la propiedad privada y nacionalizar los medios de producción. Todos los medios de producción, fábricas, pertenecen al Estado. Por lo tanto,
hay que poner en marcha esa producción, que antes la ponían en marcha los capitalistas. Bueno, una de las segundas tareas es poner en marcha la producción. Y no solo la producción, sino la distribución de los bienes producidos. Una fábrica de jabón tiene que ponerse en marcha. Vamos a usar la fábrica de jabón, ahora se me ocurre como buen ejemplo. Esa fábrica de jabón produce jabón, entrega jabones. Entonces hay que poner en marcha la producción de jabón y la distribución de los jabones. Seguimos con ese ejemplo y decimos la tercera tarea, que lo que voy a decir, tercera, de la revolución es realizar tareas de registro y control. Acá Lenin tenía una convicción, que después va a ir mermando con el paso de los días, que es que el desarrollo de las fuerzas productivas en el capitalismo era tal que iba a ser muy sencillo organizar una producción y podía hacerlo cualquiera. Si a una persona alfabetizada, en algún momento, en medio de un derrape machirulo, dice, hasta una cocinera va a poder manejar una fábrica. Ahí Lenin supone que va a ser muy sencillo. Bueno, él dice, no, lo que hay que hacer son tareas de registro y control. Volvemos a la fábrica de jabón. ¿Con qué se hace jabón? Jabón se hace con la grasa animal y sales de potasio. Se mezclan, sale el jabón. Por lo tanto, si tengo que hacer las tareas de registro y control, significan, yo planifico para hacer el año 100 toneladas de jabón. Para eso tengo que tener 50 toneladas de grasa y 50 toneladas de hidróxido de potasio. Bueno, tengo que tener un registro y control de que vayan ingresando a mi fábrica la cantidad necesaria de insumos para fabricar lo que el Estado me pide como rendimiento. Que mi fábrica de jabones produzca 100 toneladas de jabón al año. Las cifras las estoy inventando al momento, no sé si son lógicas. Pero... Entonces hay que hacer tareas de registro y control, que dice él que van a ser realmente muy sencillas, una especie de tareas de inspección, ¿no? de stocks, digamos. La cuarta tarea, que es muy trascendente, muy importante, que es la que dice Lenin, es educar a las masas. Las masas, recordemos que Rusia era un país de dimensiones continentales, en la cual parte de su sociedad, parecido en términos gramscianos, era una formación social que tenía el capitalismo sobre la costa del Báltico y la Edad Media, el feudalismo en la mitad de su territorio. Un país gigantesco. Una vez contaba que hoy Rusia tiene 5 usos horarios, es decir, que tiene 5 horas distintas en el territorio, ¿no? Hasta tal punto que el extremo oriental, que es Vladivostok, es el puerto que está frente a Japón, cerca de las famosas Islas Kuriles, ahí tiene horarios bancarios que coinciden con Moscú, por lo tanto tiene que abrir 5 horas, teniendo en cuenta ese uso horario, para que cuando están operando, que quizás es de noche en Vladivostok, aún es de día en Moscú, pero es para que se pueda trabajar tiempo real. Ese país de dimensiones continentales tenía en su formación social, había feudalismo, lo que fuera, no era todo, el desarrollo era totalmente desigual. Por lo tanto, había que poner a la gente al menos en condiciones de alfabetización. Y eso es una de las tareas de la revolución, alfabetizar, educar a las masas. Acá hago un paréntesis, Michels nos decía recién José María, que decía que uno de los principales instrumentos que permitían que las direcciones de los partidos, los sindicatos, donde hubiera una dirección, de cualquier asociación civil o política, que nombra una dirección, se oligarquizaban y defendían sus intereses propios por encima del interés de los afiliados, de los miembros de base. Es lo que dice Michels, al final cualquier organización política que elige una dirección termina siendo la dictadura de los elegidos sobre los electores, ¿sí? La dictadura de los delegados sobre los delegadores, la dictadura de los elegidos sobre los electores. Bueno, ¿cómo es? ¿Por qué es fácil? Dijo José María recién, porque las masas son apáticas. ¿Qué le contesta la revolución? Nosotros vamos a educar a las masas. El educar a las masas significa darles pensamiento crítico. Al darles pensamiento crítico, se supone que este modelo de jerarquización va a poder ser detenido a tiempo. Y la última tarea, que para mí es clave, es interesantísima y da mucho para disparar, es la tarea que dice, ahí, bueno, porque ahí nos está diciendo Lenin, es la quinta tarea, es la supervisión de las tareas que requieren conocimiento técnico. Ese mismo Lenin, que suponía que iba a ser sencillo, se da cuenta que no era tanto, que no era tan fácil, y que el conocimiento técnico que estaba formaba parte del acervo de los técnicos, los ingenieros de la burguesía, iba a ser necesario. Por lo tanto,
algunos por propio motu propio o por buena voluntad se suman a la revolución, algunos ingenieros, algunos técnicos que saben manejar calderas, máquinas, y otros no. Por lo tanto, el Estado los reclamaba, y al reclamarlos para que su conocimiento técnico, lo que llamaríamos hoy transferencia tecnológica, estuviera en manos de la clase obrera, deberían ser sus tareas supervisadas por los obreros. O sea, la quinta tarea es supervisar las tareas que requieran de experticia técnica o de pericia técnica. Si yo llamo a un ingeniero que no es revolucionario, digamos, que defendió siempre el capitalismo, y lo pongo a manejar una caldera, tengo que tener atrás un obrero que supervise que no sabote la producción. Por eso se llama supervisión de las tareas que requieran de pericia técnica. ¿Cómo es la supervisión? Yo siempre digo, está en la mira del fusil, ¿no? El obrero con un Mauser está vigilando que el técnico de la burguesía que se sumó a la revolución por voluntad propia o por exigencia revolucionaria, no sabotee la producción. Entonces se llama supervisión de la pericia técnica. ¿Por qué es interesante? Porque en realidad Lenin se da cuenta de la necesidad imperiosa que tiene de esos técnicos, y hasta propone pagarles salarios diferenciales. Por eso es importante, porque va en contra, ¿se acuerdan? De lo que hablábamos recién, de que todos los funcionarios iban a ganar el salario medio, un obrero medio. No va a ser así con los técnicos, porque Lenin, en la enorme discusión que da en un texto que se llama El izquierdismo y el espíritu pequeño burgués, en realidad no es un texto, sino que lo publica en 3 ediciones consecutivas del periódico Pravda, son columnas, ahí explica claramente que si es necesario se le va a pagar un salario de diferencia, por la necesidad que tiene la revolución de no prescindir del conocimiento técnico. Así que bueno, ahí está, ahí podríamos hablar un montón, ya sabemos, ¿no, José María, que la Revolución Rusa es uno de nuestros tópicos de estudio. Tenemos una biblioteca entera solamente del tema, nos encanta. Así que podríamos, estoy a tu disposición si querés que agreguemos algo más. Con esto damos, digamos, un panorama cerradito de esta revolución, de la discusión con la oportunidad anarquista, las características funcionales de la dictadura del proletariado, qué es la dictadura del proletariado y las tareas del proletariado tras la revolución. Esas son las cosas, digamos, teóricas que incorpora Lenin en su texto. Después hay muchísimo para contar sobre cómo se escribió este libro, pero bueno, como estamos, quedamos en una clase más bien reducida, ¿qué decís, José María? Perfecto, perfecto. Totalmente de acuerdo, bueno, que cerremos acá y hacemos una invitación a las próximas clases, que esperemos que tengan un mejor Zoom, porque anda bastante como el tuje, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Oh, esperemos que salga, esperemos que salga tecnológica o técnicas, sí. Esperemos que salga quizá lo grabamos 2 veces, le podemos decir a los chicos, lo grabamos el domingo y salió mal, lo grabamos el lunes, esperemos que salga bien. Y sí, nos vemos en las próximas. Lo que sí, como esta tecnología no nos permite el intercambio simultáneo con ustedes, sí, estamos a disposición de cualquier cosa. Como saben, acá lo digo un poco rápido, José María sabe perfectamente que yo soy una apasionada de la Revolución Rusa y que me puedo poner a contar vida y muerte de todos estos personajes, de los zares, de Rasputín, de Lenin, del hermano de Lenin, de la mamá, de la esposa. Bueno, sabemos mucho, hemos leído mucho de las mujeres de la revolución, tenemos un montón de cosas para ir abriendo